Creo que ya se nos hizo tarde, señor Alcázar. Nunca me di prisa por nada ni por nadie, querido Noel. Todavía debe haber una larga fila de lambiscones esperando saludar al gobernador. A mí no me gusta hacer cola. No creo que su excelencia lo haga esperar a usted, que es su amigo personal. Vaya usted a saber. Cuando la gente ocupa puestos importantes, cambia. Señor Alcázar. ¿Dónde crees que vas? Señor Alcázar. Usted es el señor Francisco Alcázar, ¿verdad? Ya lárgate. No. Déjalo. Si soy yo, ¿qué quieres? El señor Carmona se está muriendo y quiere hablar con usted. Necesita verlo porque... No. Yo no conozco ningún señor Carmona. Y si se está muriendo, busca al cura. No a mí. Ups. Pero señor... No, lárgate. No me falla la memoria. Sí, ya sé. No quiero oír hablar de ese infeliz. ¿Quién es? Soy yo, Juan. Ven acá. ¿Y el perro que te dije fueras a buscar vino contigo? ¿Dónde está? No vino. ¿Por qué no hiciste lo que te mandé? Malnacido, ahora verás. Pues sí, fui a la fiesta y vi al señor Alcázar. Le dije que usted quería hablar con él, pero dice que no lo conoce. Eso dijo el perro desgraciado. ¿Y tú qué hiciste? Pues nada. ¿Nada? ¿Sabes que me estoy muriendo? Que necesito que venga y tú no haces nada. Pero papá... No me llames así. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no eres mi hijo? ¿Quieres saber quién es tu padre? Ese es tu padre, Francisco Alcázar. Él es el culpable de tu desgracia, de tu miseria, de tu hambre. A él le debe ser hijo de una cualquiera. Y ahora, cuando llamo al infeliz porque me estoy muriendo, porque vas a quedarte solo. Dice que no me conoce y se va a una fiesta. A una fiesta. Maldito. A una fiesta. Ya basta, ya, sepárense. Ya basta, ya, váyanse. Ya basta. Ah, eres tú. Esa es la casa del señor Carmona. Sí. ¿Cómo sigue? ¿Cuál? ¿Quién es usted? Soy el licenciado Noel Mancera. Uno de los criados del perro Alcázar, ¿eh? Sé todo sobre él, no crea.
Entonces, si sabe todo, también sabrá que no soy un criado, sino el abogado del señor Alcázar y Valle. Es lo mismo. ¿Él lo manda? No. Vine por mi cuenta porque pensé que se trataba de algo importante. ¿Usted sabe quién soy yo? Bueno, sé que usted hace años anduvo divulgando unos chismes. ¿Chismes? ¿Juan del Diablo? Ahí está el chisme. Sí. ¿Se puede ir? Ah, Noel. Pase. Tengo un montón de papeles aquí viejos que no sé si llevármelos o romperlos. Si quiere, déjelos y yo los reviso. ¿Ya se va? Sí, ¿se le ofrece algo? Porque ya nos despedimos anoche, ¿no? Sí. Lo que pasa es que fui a ver a ese hombre, Carmona. ¿Por qué? Señor Alcázar, entiendo que no quiera recordar el asunto, pero porque ese hombre ha hablado mal de usted, pero pues, Mire, ya que empezó, no le dé tantas vueltas. Termine de una vez. me ha dado esta carta. Para mí. Sí. Creo que debería leerla. Ah, ¿qué me importa lo que diga ese borracho, amargado? Yo no tengo la culpa de que su mujer haya... ¿Quiere que yo la lea? Con mis últimas fuerzas te escribo, Francisco Alcázar. Es tarde ya para que me cobre en sangre todo el mal que me has hecho y que le hiciste a ella. Eres rico y feliz, amado y respetado, mientras que yo, hundido en la miseria, espero la muerte como la única liberación posible. No he de repetirte cuánto te odio. Tú lo sabes. Hubiera querido matarte, pero el que se está muriendo soy yo, y no por el alcohol, sino por el rencor que me ha consumido el alma. Sin embargo... Mire, Noel, por favor. Sin embargo, hay algo que jamás te dije antes y que creo ya es tiempo que sepas. Hay un muchacho, tiene 14 años. Nadie se ha ocupado siquiera de bautizarlo. Yo le llamo Juan, pero los pescadores le dicen algo más, Juan del Diablo, porque eso es, un verdadero diablo. Poco tiene de humano, es una fiera, un salvaje. Lo crié en el odio, dando rienda suelta a sus peores instintos. ¿Y sabes por qué? Porque es tu hijo. ¿Eso es mentira? ¿Eso es mentira? Embustero, cobarde. Si fuera cierto, no se hubiera callado hasta ahora. Pero a ver si se atreve a decírmelo en mi cara. Yo le aconsejo que lo tome con calma. No voy a tomar con calma las cosas. No, yo no me escandalizo, pero si usted tuvo una aventura con esa señora, siempre cabe la posibilidad de que haya habido consecuencias, ¿no? Consecuencias, pero a mí no me dijo nada. Y Carmona, cuando anduvo hablando mal de mí por todo el pueblo, si hubiera tenido en la mano un arma de ese tamaño, ¿usted cree que no hubiera gritado a los cuatro vientos que yo tenía un bastardo? No sé, tal vez no lo dijo por vergüenza, ¿no? ¿Vergüenza? ¿Cuál vergüenza? Si no tuvo ningún empacho en decir que su mujer era mi querida. Sin embargo, las fechas coinciden.
Hace poco más de 15 años que usted tuvo esa aventura y, no sé, cabe la posibilidad. Bueno, cabe la posibilidad. Yo no sabía absolutamente nada. Vaya. Don Francisco Alcázar y Valle en persona. Tápese la nariz y no puede soportar el hedor de la miseria. ¿Qué son esas mentiras que escribiste en la carta? No son mentiras. Y usted lo sabe muy bien. Nada más mire al muchacho. Vea su cara y se dará cuenta que es igualito a usted. Si fuera cierto, me lo hubieras dicho antes. Pero no fue así, ¿verdad? ¿Y ahora me sales con esto? ¿Por qué habría de creerte? ¿Quieres que te diga por qué me lo callé? Para criarlo a mi modo. Para hacer de él un asesino en potencia. Y lo logré. Juan del Diablo tiene el alma podrida. Es un sinvergüenza, ladrón y peleonero. Si te lo llevas, será el peor castigo que puedas tener. Y si lo abandonas, será un matón. Una escoria que acabará en la horca. A mí me da igual lo que decidas. De todos modos, es tuyo. Tu hijo. Tu misma sangre. ¿Qué te parece? ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡Mentira! ¡Señor! ¡Mentira! Contrólese, por favor. ¿Estabas ahí? ¿Escondido? Estaba afuera. ¿Estabas escuchando? No, estaba ahí. Sí, ahí, pero estabas escuchando lo que estábamos hablando. Por favor, Contesta. tranquilícese, señor. Creo que debemos irnos. Será mejor que nos vayamos de esta posilga. Muchacho, si necesitas dinero para darle cristiana sepultura, búscame. Vivo cerca de la iglesia de San Pedro. Solo pregunta por la casa del licenciado Mancera. Adiós, hijo. Es cierto. Ese muchacho es hijo de Carmona. Lo que pasa es que la enfermedad y el alcohol lo han enloquecido. Ya me lo hubiera dicho. ¿Y qué piensa usted hacer ¿Con qué? con el muchacho? No creo que Carmona dure mucho. Llévemelo a Campo Real. Solo que, por favor, ni una palabra a nadie de esas locuras y disparates de Carmona. Ni falta hace que lo diga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres. Ya llegó Francisco. Continúa tú, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Francisco, pensé que te ibas a quedar más tiempo en San Pedro. Sí, pero despaché rápido mis asuntos. ¿Viste al gobernador? ¿Qué te dijo? Apenas crucé palabra con él. Estaba rodeado de una bola de arrastrados que lo único que hacen es fastidiar. ¿Estás de malas? ¿Aquí todo tranquilo? Sí. Bueno, yo tratando de consolar un poco a Catalina. Con la muerte de su marido se ha quedado prácticamente en la ruina y con 2 hijas que sacar adelante. Bueno, claro, le queda su título de condesa, ¿verdad? ¡Ya llegaste, papá! ¿Cómo estás, hijo? Disculpe, señor, pero no pude detenerlo. Bueno, está bien, no importa. Con permiso. ¿Y el reloj que te pedí? Gracias, qué bonito. Está aquí. Mi cuñada Amalia me ofreció pagarles una buena escuela a las niñas, pero para eso hay que mandarlas a la Ciudad de México y yo no quisiera separarme de ellas. Estuve pensando, Catalina. Ya ves que gracias a Dios nosotros tenemos una posición muy holgada. Así que cuando Andrés se case no tendrá necesidad de una esposa con dote. Mientras que sí sería importante que su esposa aportara a la familia un título como el que tienen ustedes. Sus 2 hijas son lindas y seguro que cuando crezcan van a ser unas bellezas. Pero para Andrés me gustaría más Mónica. ¿Tú qué dices? Prima, nada me daría tanto gusto y no sabes cuánto te lo agradezco. Así que cuando las niñas crezcan, puedes mandar a Aimé con tu cuñada a México. Y por lo que se refiere a Mónica, de mi cuenta corre que las hermanas del convento de San Pedro hagan de ella una digna esposa para mi hijo. Juan, Aquí estoy. nunca olvides lo que te dije. Francisco Alcázar deshonró a tu madre. Se aprovechó de ella. Cuando seas hombre, lo tienes que matar. Mátalo, Juan. Mátalo. Por ella. Por tu madre. Señor. Papá. Conteste. Hable. Papá. 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 Papá.
Ese potro es muy bronco, hijo. Déjalo, Sofía, que se vaya. Sí, papá, ¿puedo ir? Sí, sí, ándale, vete, vete. Pero no solo, que te acompañe Bautista. Es que me da miedo. Ese caballo que le regalaste... Ese caballo es un potro noble, de pura raza. Y si mi hijo no puede con él, mucho menos va a poder con la hacienda cuando crezca. Pero es que es un niño, no puedes exigirle... Hay muchachitos apenas mayores que él, que ya saben defenderse solos. No le tienen miedo a nada. Ay, por Dios, Y lo que tú Francisco. estás haciendo de mi hijo es un timorato, un débil. Lo único que pretende es darle una buena educación. Que tenga modales como corresponde a un caballero de su posición. Está bien, está bien. Dale educación, modales. Pero deja también que tenga valor y decisión. No lo castres. Mi hijo será un señor, no un patán disfrazado de caballero como tú. ¿No tienes idea de lo que eso significa? Con el señor Alcázar nunca te faltará comida, abrigo, ropa. Aprenderás un oficio para ganarte la vida de una manera decente. No quiero. Es que no puedo creerlo. Otros brincarían de gusto ante semejante oportunidad. Además, el señor Carmona ha muerto. No te queda nada que hacer aquí. Que no. Pero no seas terco. Vas a una hermosa casa con todas las comodidades, donde vivirás como un ser humano. El señor Alcázar es muy bueno y quiere ayudarte. No es cierto. No quiero ir con él. ¿Te dijo algo el señor Carmona antes de morir? ¿Te previno en contra de don Francisco? De todos modos tendrás que ir, por las buenas o por las malas. Así es que mejor acepta o te llevarán a la fuerza metido en un saco como un chango salvaje. Si me llevan a la fuerza me voy a escapar. Y los guardias te atraparán. Vamos a hacer una cosa. Me quedaré 2 o 3 días en Campo Real. Y si no quieres vivir allá cuando regrese para San Pedro, pues te traeré de vuelta conmigo. ¿Por qué no me da trabajo aquí en su casa? Puedo limpiar, fregar, hacer los mandados. Te ocuparás de todo eso cuando volvamos. Pero por el momento tienes que complacer al señor Alcázar. Mira, te equivocas al pensar que no es bueno. Es bueno, generoso. Tiene una hermosa casa. Su esposa es una dama bella, distinguida. Tiene un hijo más chico que tú. A lo mejor el señor Alcázar te quiere para que estés con él, lo acompañes en sus juegos. La vas a pasar bien, Juan, ya verás. ¿Eso hiciste? Sí. Por Dios, Sofía, qué ridículo es. ¿Qué hay de malo? Seguramente Mónica será una muchacha muy hermosa. Y podrá ser la mujer más hermosa del mundo. ¿Quién va a decirte que a Andrés le guste? Además, los matrimonios arreglados no funcionan. Hay muchas formas de conseguir que dos jóvenes simpaticen. Y yo creo que para Andrés tener por esposa una condesa es importante. Por favor. Lo que importa ahora es el dinero, no un título rancio y hueco. Mi hijo tendrá dinero. Y un título nobiliario en la familia no estará de más. Solo espero que Andrés, cuando crezca, tenga el buen tino de no hacerte caso. Voy a salir. ¿A la venta? Sí.
a la venta. Quiero entretenerme un rato. ¿Y no puedo? Sí, ve a entretenerte con tus mujerzuelas baratas. Pero mi hijo nunca será un libertino como tú. Son flojos y rejegos, patrón. Por eso, pues a veces hay que asusarlos, ¿no? Sí, pero que no se te vaya la mano. Ya sabes que no me gustan los excesos. De todos modos, le voy a pedir a las autoridades que nos manden una remesa de presos. Aun si son revoltosos, resisten más. Bien, patrón. Papá, Sí. llegó el señor Noel con un muchacho. Buenos días. Bautista, luego hablamos. Con permiso, patrón. ¿Quién es? ¿Un amigo? Me alegro que hayas venido, Juan. Juan saluda al señor Alcázar. Déjelo. Ya aprenderá. Este es mi hijo, Andrés. Me gustaría que fueran amigos. ¿Para eso lo trajo el señor Noel? ¿Se lo encargaste para mí? Sí, así es. Buenos días, señor Noel. Ah, perdón, usted, señora, no la vi. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Ya viste, mamá? Mi papá le pidió al señor Noel que me trajera un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué broma es esta, licenciado? Sofía, luego hablamos. Andrés, llévate a Juan. Que se bañe y que le busquen ropa. Yo tengo un traje que me queda grande. ¿Sí? El azul que me mandó mi tío de España. ¿Un traje nuevo? ¿Qué barbaridad estás diciendo? No le cortes a tu hijo sus impulsos de generosidad. Pero Francisco, no Andrés tiene ropa de sobra. Me parece muy bien que le regale ese traje a Juan. Llévatelo a tu cuarto, ándale. Ándale, Juan, vete con él. Y usted, Noel, por favor, acomódese en su habitación de siempre. Gracias. Con permiso. ¿Quién es ese muchacho? Se llama Juan y es un huérfano. ¿De dónde lo sacaste y por qué lo has traído? Ya te lo dije, porque es huérfano y pobre. Alabo tu generosidad para este pordiosero. ¿Pero por qué no se lo entregaste a Bautista? ¿Por qué le dijiste a Andrés que lo llevara a su cuarto? ¿Y por qué permites que se vista con su ropa? ¿Qué no puede este niño usar la ropa de los jornaleros? ¿Qué pasó con tu caridad cristiana? No me falta la caridad para los desgraciados. Pero este caso es diferente. Hay cientos de muchachos huérfanos y miserables. Y nunca antes te tocaste el corazón para traer a alguno. Y mucho menos ofrecerlo a tu hijo como amigo. ¿No será que con este muchacho tienes algún interés en especial? Está bien, te voy a decir la verdad. Juan es el hijo de un hombre con el que me porté muy mal. Se arruinó por culpa mía. Y crea un deber de conciencia amparar a su hijo. ¿No me crees? Has arruinado a muchos en tu vida. Y jamás has traído a sus hijos a esta casa. Mejor cabría pensar la historia de otra manera. ¿No será que este muchacho es hijo de alguna de tus queridas? ¿Un bastardo tuyo? Ya basta, Sofía. Juan llegó a esta casa porque yo así lo quise. Y aquí se va a quedar. Te guste o no te guste.